Buen día, queridos hermanos. Es para mí un gusto saludarles y continuar en esta serie que hemos denominado Siguiendo a Jesús en el Evangelio de Marcos. Hoy nos encontramos en el capítulo 9, en el versículo 38 al 41. Vamos a leer y luego veremos algunos detalles y algunas enseñanzas que nos dejan estos pasajes. Dice así el versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hasta ahí el texto. El rechazo, incluso la desaprobación de los discípulos ante los anuncios que Jesús les había hecho acerca de la necesidad de su muerte y resurrección, provocaron una serie de hechos que podemos fácilmente interpretar como fracasos que el evangelista Marcos recoge en este capítulo. Primero, había sido la incapacidad de los discípulos de echar fuera el demonio de un muchacho, en el versículo 18. Luego, la inoportuna discusión que mantuvieron en el camino acerca de cuál de ellos sería el mayor, versículo 34. Y ahora los encontramos manifestando un espíritu sectario que nuevamente mereció la desaprobación del Señor. En ese ambiente de amonestación, Juan recuerda el encuentro que algún tiempo atrás habían tenido con alguien que echaba fuera demonios en nombre de Jesús. Probablemente que esta intervención de Juan tenía conexión con lo que Jesús acababa de decirles sobre la enseñanza de cómo debían recibir a un niño en su nombre. Y Juan hace memoria acerca de aquel hombre que estaba echando demonios en el nombre de Jesús, pero al que ellos se habían negado a recibir, porque no les acompañaba. Quizás a la luz de lo que Cristo acababa de decir, habían empezado a preguntarse si habían actuado correctamente en ese caso. Pero pudiera ser también que simplemente quisieran salir de manera airosa a la represión que Jesús les estaba haciendo, mostrando el gran celo que tenían con él, por él, y que a su juicio habían demostrado en aquella ocasión. En cualquier caso, a pesar de los fracasos de los discípulos o de las intenciones que tuviera Juan al mencionar este incidente, el Señor contesta una pregunta de mucha importancia. ¿Hasta qué punto debemos recibir a alguien que hace cosas en su nombre, pero que no nos acompaña? Como ya hemos visto, los discípulos se negaron a recibirle. Ahora veamos, ¿cuál fue la postura de Jesús ante esto? Y ya en nuestro tiempo, ¿qué opinará el Señor acerca de las divisiones al interior de las iglesias, en denominaciones en las que se agrupan los cristianos de hoy en día? Y que con frecuencia defendemos con un celo parecido al que Juan expresa.
Dice que uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Interesante. No es mucha la información que hay acerca de este hombre. Básicamente se sabe de que echaba demonios en el nombre de Jesús y que no iba con el grupo de los apóstoles. Es lo único. Sin embargo, notemos que en ningún momento se pone en duda el hecho de que realmente echaba fuera los demonios. Podemos ver que no era un farsante, sino que era alguien que estaba siendo usado por el Señor para liberar a las personas del poder de Satanás. Es importante señalar también que no se hace mención de que estuviera enseñando ninguna falsa doctrina o que viviera en pecado. Además, por la forma en que trataba el nombre de Jesús y por la referencia que el Señor hizo más tarde de él, podemos pensar que con toda probabilidad se trataba de un verdadero creyente y no uno de esos exorcistas a los que Jesús condenó y que nos narra Mateo en el capítulo 7. Cuando Juan dice, se lo prohibimos porque no nos seguía, miren hermano, o miren hermanos, cualquier parecido no es casualidad. Vemos en la actitud de los discípulos que quedó claro que ellos se sentían orgullosos de contar con el monopolio absoluto de Jesús. Quizá cuando los apóstoles fueron enviados a predicar y que el Señor les dio poder y autoridad sobre los demonios, allá en Marcos capítulo 6, esto les lleva a pensar que ellos tenían la exclusiva y que eran los únicos colaboradores de Jesús en la obra del reino. Así que cuando vieron a alguien que no era de este grupo reducido, haciendo lo mismo que ellos hacían, creyeron que era inapropiado y trataron de impedírselo. No estaban dispuestos a reconocer a nadie que no perteneciera a su propio grupo. Ahora bien, notemos cómo se manifiesta este espíritu sectario. La clave está en el motivo por el que los discípulos le prohibieron que siguiera echando fuera demonios. Veamos la frase. Dice, él no nos seguía. La preocupación de Juan no tenía que ver con el hecho de que no viera al hombre suficientemente identificado con Cristo en su camino hacia la cruz. No, no era eso. Si esto hubiera sido así, habría merecido la aprobación de Jesús. Pero el pasaje nos deja con la fuerte impresión de que ellos, lo que realmente desagradó a los discípulos fue que el hombre no le seguía a ellos, ni siquiera a Jesús. Y cuando de esto vemos hoy en día con mucha facilidad el desacuerdo con el que no hace lo que creemos o lo que hacemos. Todo este asunto es realmente muy, muy triste. Hacía muy poco los discípulos habían sido incapaces de echar fuera el demonio de un adolescente. Pero ahora querían impedir que este hombre, que obraba en el nombre de Jesús, hiciera lo que ellos, con tantas dificultades, no lo habían conseguido. Por supuesto que esta no es la forma de hacer progresar la obra del Señor. Pero desgraciadamente esto sigue siendo así. Queridos hermanos, ¿cuánto de esto obstaculiza el crecimiento del reino? Y es que con frecuencia criticamos a otros por los éxitos que no podemos conseguir nosotros mismos. La postura del Señor queda clara.
él no admitía el espíritu sectario de los discípulos. Cuando les dice, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis. Moisés enfrentó un caso similar cuando un joven vino diciéndole que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento en lugar de hacerlo junto a los otros en el tabernáculo. Y Josué le dijo que se los impidiera. Moisés le responde sabiamente, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Números 11, versículos 25 al 29. Desgraciadamente, hermanos, esta actitud intolerante, debido a esta actitud debemos algunas páginas negras en la historia de la iglesia. Volviendo al texto, Jesús les dice, ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. El Señor dijo que aquel hombre estaba con él en espíritu, ya que echaba fuera los demonios en su nombre, y que lógicamente también hablaría bien de él, a quien reconocía como el autor real de los milagros. Aquí está la clave para entender la respuesta de Jesús. El hombre estaba actuando de acuerdo con lo que el nombre de Jesús significaba. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, establece un principio similar para determinar quiénes actuaban verdaderamente por el Espíritu Santo. Y les dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12. Según Pablo, obrar por el Espíritu implicaba aceptar las implicaciones doctrinales y prácticas que el nombre de Jesús tiene. Querida iglesia, el poder de Cristo se manifiesta ahí donde se exalta de acuerdo a su palabra. Por lo que actuar en su nombre implica necesariamente ajustarse a lo revelado en su palabra acerca de él. Porque si alguien que estuviera enseñando cosas falsas acerca de Jesús, estaría claramente en el lado opuesto o más bien en el lado del diablo. Por otra parte, no hay garantía de que todo aquel que obre en el nombre de Cristo cuente con la plena aprobación del Señor en todo lo que hace. Por ejemplo, es curioso que alguien que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús no estuviera con ellos. Sin embargo, el Señor no dijo nada acerca de esto, por lo que no debemos olvidar que será el mismo Señor en su venida quien va a juzgar toda cuestión de lealtad y obediencia. Y este asunto no les tocaba a los discípulos, ni mucho menos a nosotros, decidirlo, ni juzgarlo. Por lo que les dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. La cuestión de fondo de este pasaje es ¿con quién se asocia alguien en el servicio al Señor? Por la forma en la que los discípulos se referían al que expulsaba demonios, no iba con ellos. Parecía más que hermano y colaborador, lo consideraban como un enemigo o un opositor.
Pero el Señor les estaba enseñando que debían considerarle como alguien de los nuestros, entre los cuales el Señor también se incluye. Y luego finaliza el texto, dice: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto no perderá su recompensa. El Señor llama su atención diciendo que cualquiera que procure servirle, por insignificante que su servicio parezca, no quedará sin recompensa. Esto, por supuesto, ponía en evidencia que la actitud de los discípulos hacia aquel que echaba a los demonios en el nombre de Cristo no había sido la correcta. Notemos también que para el Señor no hay ningún servicio insignificante y que eso pase desapercibido o que quede sin recompensa. Por ejemplo, echar un demonio en su nombre podría parecer algo espectacular, mientras que dar un vaso de agua puede ser una cosa muy sencilla. Sin embargo, el Señor ha prometido recompensar cualquier cosa que hagamos por amor y gloria de su nombre. Y aquí es donde está la clave. La lógica de lo que el Señor les estaba diciendo es que Él considera que un vaso de agua dado a una persona porque es de Cristo, lo consideraría como ofrecido a Él mismo. Todo esto nos recuerda que para el Señor nuestros hermanos son muy importantes, igual que lo que hacemos por ellos. Como hemos venido en este tiempo atrás, en el mes de agosto, viendo esta temática acerca de la gloria del Señor en nuestra iglesia, con las predicaciones, estas reuniones dominicales a las 9 de la mañana, podemos concluir, hermanos, que debemos buscar por encima de cualquier otra cosa que el nombre de Cristo sea glorificado. Debemos reconocer y agradar la manifestación del Espíritu Santo ahí donde se produzca. Por lo que debemos huir del exclusivismo espiritual que confunde la lealtad a la propia iglesia o la denominación con la fidelidad al Señor. Por lo que debemos cuidarnos de ser intolerantes con aquellos que no hacen cosas exactamente igual que nosotros. Además, debemos alegrarnos siempre que el Señor utiliza a otros hermanos para manifestar su nombre. Queridos hermanos, este pasaje realmente es muy corto. Se da en medio de un tiempo en el que el Señor Jesús intencionalmente estaba enseñando a sus discípulos. Tenemos mucho que aprender. Y de veras que estando cerca de Él, aprenderemos grandes cosas que pasamos inadvertidas, que a nuestro juicio parecen correctas. Yo espero que usted continúe revisando estas notas y que podamos crecer y sobre todo exaltar al Señor, adorar al Señor por lo que Él es y por lo que hace y ha hecho en nuestra vida. Que el Señor le bendiga.